el de personas enfermas van a ser un poco diferentes. ¿Ya? Igualmente, en el entrecruzamiento cromosómico, también, bueno, pues, podrían interrumpir los SNPs, ¿sí? Entonces, o se podrían crear incluso otros SNPs en el entrecruzamiento cromosómico, ¿sí? Entonces, por eso es la variación genética entre una y otra persona, justamente al entrecruzamiento cromosómico, ¿ya? Gracias, Yanela. Ya, a ver, a ver, Amy Guamán. Ya, háblame, Amy. Amy, si estás aquí. Sí, Lisian, aquí estoy. Las variaciones del número de copias, por favor. ¿Las? Lo de las variaciones del número de copias. Variaciones del número de copias. Lisian, yo la verdad solo estudié para la expo, no me acuerdo de la clase pasada, más me preocupó en la exposición, que no me acuerdo. Ya, a ver, ¿alguien más? A ver, Oscar López. Y aquí. A ver, ¿qué hemos visto hasta bioinformática? A ver, lo de bioinformática, lo que te acuerdes, Oscar. Aunque creo que tu grupo mismo expuso. Ah, no. No sé. No me acuerdo. No, Listen fue el mío. Ya, a ver, Oscar. Sobre bioinformática, lo que se acuerde. Bioinformática. No me acuerdo. Pues le estoy preguntándome, Oscar, lo más fácil, es lo más facilito de lo que hemos visto hasta ahorita. Sobre la bioinformática. Bioinformática debería ser estos programas, esos programas súper avanzados que ordenan las secuencias genómicas cuando uno hace cuando de una manera fragmenta ADN, y fragmenta el ADN, los clona y de esos clones los une, así se producen como eran los códigos para unirlos en un orden correcto en los cromosomas. Eso es lo que hace un programa, no sé, por ahí puede ir mi idea. Bueno, no está mal en realidad, Oscar, sí, porque para eso en realidad sirven los programas informáticos y la bioinformática nos ayuda justamente a ahorrarnos mucho trabajo que nosotros lo haríamos con la electroforesis, pero además de eso, lo que les mencionábamos durante las clases era que la bioinformática se han unido varias ciencias en realidad para poder analizar los datos que salen a partir de las secuencias genómicas, secuencias proteicas, ya que nos ayudan a analizar mucho mejor los datos. Entonces, entre esas ciencias veíamos que era la biología, la física, las matemáticas, la informática en sí. Entonces, son ciencias que se han aunado para podernos ahorrar mucho trabajo. Entonces, en la bioinformática hay programas que nos ayudan, por ejemplo, a comparar dos secuencias diferentes. Entonces, si yo estoy estudiando, por ejemplo, una especie diferente o un gen en particular en el humano, entonces, lo que yo hago es un alineamiento de secuencias para determinar si la secuencia que yo estoy estudiando ya ha sido estudiada anteriormente. ¿Qué se conoce de esa secuencia? Si es que está la secuencia completa ya en lo que son las bases de datos, ¿qué se conoce de esa secuencia? Si ya se conoce la función, si ya se conoce la estructura, si ya se conoce qué proteínas produce, si produce o no produce proteínas y qué función cumplen esos genes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay como hacer el alineamiento de secuencias. En la bioinformática también se puede predecir la función, por ejemplo, de esos genes, se puede predecir la función de las proteínas, se puede conocer la estructura e incluso se puede hacer, ¿cómo se me fue la palabra? Se puede hacer... se puede conocer incluso, por ejemplo, la estructura de las proteínas, pero el momento que forman las estructuras primarias, secundarias y terciarias, no me acuerdo cómo es el término, se me fue el término.
Bueno, ahorita no me acuerdo, pero sirve para eso prácticamente la informática. Entonces, se utiliza mucho, por ejemplo, en lo que es la secuenciación, ¿sí? Que es lo que nos mencionaba Oscar, porque nosotros los datos, por ejemplo, cuando veíamos en secuenciación, los datos que salen de los secuenciadores son datos crudos que finalmente nosotros tenemos que analizar, justamente ver los hiatos, ver las muestras, se compara, por ejemplo, por ejemplo, el gen que yo estoy estudiando de una enfermedad, tengo que contrastarlo contra un gen de referencia y ese gen de referencia va a ser un gen de tipo silvestre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Voy a comparar cuáles son las secuencias que están mal, dónde están las mutaciones en ese gen que produce una enfermedad con respecto al gen de referencia, que es un gen de tipo silvestre. ¿Sí? Entonces, comparo las secuencias y hasta ahí solamente tengo una parte del estudio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque solamente conozco la estructura y veo que hay una mutación en tal parte. De ahí, pues, obviamente tienen que continuar los demás estudios para ver funciones y todo eso. Bueno, gracias, Oscar. Ya, bueno, hasta ahí creo que hemos visto. Para tomarles a todos, bueno, yo voy a tratar de hacer preguntitas para tomarles en el Telegram y si no mañana, igual por favor pongan atención a las clases porque la idea es que yo el otro día de la clase pues realmente les voy a tomar lecciones orales. Eso va de cajón, ya lo hemos estado haciendo así durante todo el ciclo y eso no va a cambiar. Sí, así que por favor pongan atención. Entonces continuamos con el siguiente grupo. Déjenme revisar a quién le toca exponer. A ver, entonces tenemos el grupo número 3, está Carla, Jessica, Gerald y Kerly. A ver, entonces, Carla expuso la vez pasada, no me acuerdo. Jessica, Gerald expuso la vez pasada en el grupo anterior y Kerly Poma. Ya. Entonces, Carla, no sé si estás bien con el internet. O no estás, porque aquí se te ve que estás presente, pero no sé si estás o no estás en clase. Ya, a ver, ¿quién más? Jessica. Jessica. Entonces, Jessica, por favor. Ya, se ve que estoy compartiendo. Sí, sí, sí. Ya. Nuestro tema de buenos días con todos. Nuestro tema de exposición es metagenómica, biología sintética, la genómica funcional, predicción de la función a partir de la secuencia, expresión de genes y micromatrices y la expresión génica y secuencias indicadoras. Ya. La metagenómica en sí se relaciona como un campo nuevo en el que en el que consiste a obtener secuencias genómicas de diferentes organismos que se hallan dentro de una comunidad. Con la finalidad de extraer y analizar su ADN de forma global. Y por tanto, esta técnica en sí lo que va a hacer es permitir la identificación y análisis genético de especies que no pudieron ser cultivadas en el laboratorio. Ya, hablamos de que existen varios estudios metagenómicos, entre los cuales vamos a mencionar. Uno de esos estudios es el análisis de la comodidad microbiana hallada en el drenaje de ácido de una mina, en el que pudieron identificar que la comunidad microbiana de este drenaje era de uno o más especies, de unas pocas especies de bacterias dominantes. Ya, otro estudio que realizaron fue la expedición de muestreo global del océano, y los investigadores lo que hicieron fue obtener muestras de océanos
para emplear los métodos metagenómicos y así poder determinar la comunidad microbiana. En este estudio se catalogaron más de 6 millones de proteínas, incluidas más de 1.700 familias de proteicas nuevas. Lo que hicieron fue analizar el genoma de las muestras oceánicas en los que pudieron observar la presencia de una proteína llamada proteortodoxina, que es una bomba, que son bombas de protones dirigidas por luz. Es decir, que esta proteína también se encuentra en otras comunidades microbianas, lo que aporta una función importante para el flujo de energía de luz en los océanos de todo el mundo. También hicieron un análisis de los genes de las bacterias que habitan en el intestino humano y forman parte del microbioma. El microbioma en sí incluye más de 100 trillones de células que contienen que contienen una cantidad 100 veces mayor de genes que el genoma humano en sí. Lo que hicieron en esta investigación fue básicamente que investigaron que el estudio demuestra que el microbioma cumple funciones importantes en la salud humana, en la que examinaron mediante la examinación de la microflora intestinal de personas delgadas y obesas, en las que se enfocaron principalmente en dos bacterias comunes del intestino, como son los Bacteroidetes y Firmicutes, pudiendo tener un resultado que en las personas obesas hubo un número mayor de bacterias Firmicutes que en las personas delgadas, y que esta proporción de las bacterias Firmicutes disminuía si las personas obesas bajaban de peso por una dieta hipocalórica. Ya. Este mismo estudio también se lo realizó por experimentación en ratones, obteniendo el mismo resultado, ya que aquí lo que se hizo fue transferir las bacterias de ratones obesas a ratones delgados, dando como resultado una mayor extracción de calorías en los alimentos y almacenamiento de grasa de los ratones que se les transfirió dichas células. Por lo que se puede determinar que la microbiota intestinal cumple un papel importante para la obesidad. Ya. También hablamos que las comunidades ecológicas se caracterizan sobre las bases que contienen. Sin embargo, la metagenómica lo que en sí va a ofrecer la posibilidad de caracterizar estas comunidades en función de sus componentes, lo que se denomina como un enfoque genocéntrico. Ya. En la biología sintética, lo que se enfoca en sí es diseñar microorganismos que puedan cumplir funciones útiles. En este caso, se utilizó como referencia los microbios, que por en sí proporcionen energía limpia o degraden desechos tóxicos. Aquí lo que existen evidencias de síntesis de microbios a partir de una mezcla y compatibilidad de diferentes microorganismos, diferentes partes de organismos, entre los cuales podemos mencionar. En el 2002 hicieron una recreación del poliovirus uniendo fragmentos de ADN sintetizados en el laboratorio. En el 2010, Daniel Hickson y Coles sintetizaron a partir de cero un genoma completo de 1,08 millones de pares de bases de una célula de una bacteria micoides, Mycoplasma micoides, en la que, mediante este gráfico, voy a explicar, en la que se inició con 1.000 fragmentos de ADN sintetizados en el laboratorio. 1.000 fragmentos de ADN sintetizados en el laboratorio y que se iban uniendo a fragmentos cada vez más grandes para así completar un genoma, una copia completa del genoma. Espérame un ratito, Jessica, ya se me está acabando la batería de mi compu. Espérame un ratito, porque no puedo ver ya. Ya listo. Ya, ahora sí, Jessica, sigue. Empieza otra vez a explicar el gráfico, ¿sí? Por favor. Ya. Lo que sí, el que decía que en el 2010
Daniel Hickson y Kuhl lo que hicieron es sintetizar un genoma de cero a partir de 1,0 millones de pares de bases de la bacteria Mycoplasma mycoides. Lo que hicieron fue se inició con 1000 fragmentos de ADN que han sido sintetizados en el laboratorio, los cuales se fueron uniendo a fragmentos cada vez más grandes y, por último, formar lo que es una copia completa del genoma. Ya, dentro de la copia completa del genoma se insertó lo que es un conjunto de secuencias. Dentro de la copia genómica lo que se hizo, se insertó un conjunto de secuencias de ADN que permitían deletear un código, ya sea una dirección de correo electrónico de los investigadores que formaron parte de este proyecto o de varias citas conocidas. Ya, por último, trasplantaron este genoma sintético a una célula diferente, en este caso a una bacteria micro M. capricolum, cuyo genoma original había sido eliminado. Y por último, la nueva célula comenzó a expresar los rasgos específicos del genoma sintético. Ya. Pero aquí, por ejemplo, vemos que realmente no es que se han hecho una célula desde cero, ¿sí? Porque hay que recordar que las células, además del material genético, están conformadas por las membranas plasmáticas, por proteínas y todo eso, ¿ya? Y lo que en este caso, pues, han hecho es que han logrado simplemente sintetizar ADN genómico y ese ADN genómico introducirlo dentro de una membrana plasmática vacía prácticamente, ¿no? Entonces, pero no es que lograron hacer vida desde cero, ¿no? Así como lo ha hecho la Tierra al combinar los elementos necesarios y formar lo que es la vida, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, o sea, ya se ha utilizado material elaborado previamente, digámoslo así, por la Tierra y simplemente introducir material genético que a la final ha logrado ser expresado dentro de la bacteria. ¿Sí? Entonces la bacteria pues tomó esas características de ese genoma que se introdujo dentro de la célula, ¿sí? Pero sobre una base, sobre ya un citoplasma, sobre una membrana citoplasmática que no ha sido fabricada desde cero. Eso quería aclarar, ¿ya? Sigue. Ya. Asimismo, se muestran evidencias de síntesis de células eucariontes, en lo que en el 2011 los investigadores lo que hicieron fue reemplazar 90.000 pares de bases de ADN del cromosoma 6 de una levadura y 30.000 pares de bases del cromosoma 9 de una levadura y 30.000 pares de bases del cromosoma 6 de una levadura por ADN sintético. Estas células de levadura parcialmente sintéticas crecieron con normalidad y solo demostraron pequeñas expresiones génicas en la levadura. El objetivo final de este estudio era poder reemplazar 12 millones de pares de bases de una levadura por secuencias diseñadas por humanos. Aquí tenemos un ejemplo de una levadura que va a contener 16 cromosomas en los que se va a extraer específicamente el cromosoma 3. Este cromosoma 3 se le va a secuenciar, se copia la secuencia del cromosoma y de ahí se sintetiza este cromosoma. Por último, la síntesis de esto se van uniendo a cadenas más largas en los que se va a poder observar aquí, por decir, aquí está el cromosoma 3 natural. Una vez que se vaya uniendo a las cadenas más largas, como podemos ver aquí, se va a completar lo que es el cromosoma totalmente artificial y este cromosoma totalmente artificial se va a poder vuelta a reinsertar a la levadura. ¿Ya? Ya, después tenemos la genómica funcional. Determina la función de los genes aplicando enfoques basados en el genoma. La genómica funcional en sí permite llevar a cabo las secuencias en relación a su función.
El objetivo principal de la genómica funcional es poder identificar las moléculas de ADN transcritas en el genoma, en las que se puede denominar, en las que se denominan transcriptomas, y de todas las proteínas codificadas en el genoma se denomina el proteoma. Ya, la genómica funcional recurre tanto a la bioinformática y a animales en experimentación para la búsqueda y función de los genes. Existen varios métodos también para poder identificar los genes y su función, como son los métodos de hibridación in situ, la mutagénesis experimental y la utilización de animales transgénicos y con desactivación génica. Ya, la predicción de la función a partir de la secuencia. La secuencia nucleotídica de un gen puede utilizarse para predecir la secuencia de aminoácidos de una proteína codificada, permitiendo extraer y sintetizar o aislar las proteínas y así poder determinar las propiedades o sus funciones. Este enfoque bioquímico en sí lo que va a requerir es tiempo y va a ser muy costoso, por lo que para poder evitar este proceso laborioso de sintetizar y caracterizar las proteínas individuales, lo que se utiliza comúnmente hoy en día es los métodos informáticos en los que ya permiten la identificación de los genes a partir de la secuencia de ADN solo. Ya. La búsqueda de homología. Para poder, uno de los métodos informáticos para determinar la función de los genes es realizar la búsqueda de homología, en la que consiste en hacer la comparación de una secuencia de ADNs y proteínas de un organismo o de diferentes organismos. Ya, los genes homólogos ortólogos se originan a partir de un solo gen de un ancestro en común. ¿Cómo podemos tener un ejemplo nos da un ejemplo del ratón que contiene el genoma del ratón y el genoma del ser humano, en el cual codifica un gen, en el que contienen un gen que codifica la subunidad alfa de la hemoglobina. Los genes de la subunidad alfa, tanto del humano como del ratón, son ortólogos porque provienen de un gen alfa hemoglobina por un ancestro en común. Aquí te falta especificar un poquito, Jessica, que los genes ortólogos vienen a ser, o sea, son iguales en diferentes especies. Sí, eso es lo que le quería decir. Ya, allá. Aquí en la especie, por decir, tenemos en este ejemplo que aquí digamos que tengamos la especie del ratón con la especie de humana. Estos van a ser, como le dijo usted, son diferentes organismos, pero van a cumplir una misma función. Ya, y los genes parólogos, lo que va a hacer es un gen parólogo es el que son del mismo organismo, pero por duplicación del gen. Aquí ahorita vamos a ver que dentro del genoma va a contener una subunidad alfa y otra subunidad beta. De hemoglobina. De la alfa hemoglobina. Los genes ortólogos son genes iguales o homólogos, pero en diferentes especies. Entonces, el gen, por ejemplo, de la subunidad alfa de la hemoglobina va a estar presente tanto en el ratón como en los seres humanos, y los genes van a ser homólogos e incluso van a cumplir la misma función. Mientras que los genes parálogos, que también son homólogos, en cambio van a estar en la misma especie y se van a originar por la duplicación de un gen. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en la hemoglobina, que tenemos no solamente a la hemoglobina alfa y beta, sino que tenemos otro tipo de hemoglobinas, pero todas igual se han originado por duplicación de los genes, tienen las mismas funciones, sí, pero difieren un poco en sus secuencias nucleotídicas, ¿ya? Entonces ahí nos menciona, por ejemplo, los genes A1, A2 son parálogos, bueno, que tendríamos que ir viendo lo que es el gráfico, que lo vayas explicando, Jessica, ¿sí? Ya. Aquí lo que tenemos es un organismo, y en los genes parálogos lo que va a hacer es la duplicación de este organismo. Del organismo. Sí,
en la duplicación de este organismo, en los que nos va a dar una evolución tanto de esta duplicación. Y podemos observar mediante, nos da como aquí el ejemplo que los genes A1 y A2 van a ser parólogos, es decir, que van a venir de un solo organismo, pero van a producirse mediante la duplicación. Y abajo los genes A1, A2 y el B1 y B2. Sí, de los genes A1, A2 y B1 y A2. Y aquí lo que, para poder que sean ortólogos, vuelta van a ser de diferentes organismos, pero van a cumplir una misma función. Bueno, ahí en la parte de abajo vemos cómo, bueno, todos los peces, ¿no es cierto? Primero que nada, pues van reproduciéndose, ¿no? Y creando lo que son nuevas especies. ¿Sí? Entonces van evolucionando en definitivas cuentas. Entonces, en el primer gráfico vemos que el primer pez tiene un solo gen que vendría a ser el gen A. Durante los años en la evolución, ese gen se duplica, por eso nos dice aquí duplicación del gen y vemos que en la siguiente especie, cuando esa especie ha evolucionado, vemos que durante el tiempo ese gen se ha duplicado. ¿Sí? Una vez con los siguientes años, en la siguiente evolución, vemos como el gen A que se duplicó, ya tengo dos diferentes secuencias nucleotídicas porque vemos que el gen A va a sufrir una mutación leve que no le hace perder su función, va a seguir cumpliendo la misma función, pero vemos que ya tenemos dos genes diferentes, A1 y A2, pero con respecto a la secuencia nucleotídica porque tienen una mutación. Ahora ese pez va a evolucionar y se va a producir lo que es la especiación. Entonces ya tengo dos especies diferentes de estos peces, ¿no es cierto? Entonces en el caso del un pez que está a la izquierda, vemos que los genes A1 y A2 vendrían a ser parálogos, ¿sí? En ese mismo organismo, mientras que en la otra especie de los organismos que están a la derecha, vemos como los genes A1 y A2 sí, mutan y se convierten en genes B1 y B2, pero vienen de la misma mutación de los genes A1 y A2, por tanto, esos genes vendrían a ser ortólogos, ¿sí? Entonces, yo veo que las dos especies, por ejemplo, que están ahí presentes, el pez que está punteado y el pez que está rayado, tienen dos genes diferentes, pero vemos que esos genes vienen de un mismo gen que venía a ser el gen A, que durante los años, durante la evolución, esos genes mutaron y por eso tengo los genes parálogos en el pez rayado y los genes ortólogos en el pez punteado. ¿Sí? Eso sería. Hay 3 personas, espérenme. Sigue nomás. Ya, aquí se dispone de base de datos que contienen genes y proteínas para la búsqueda de de homología, en el cual vamos a tener un programa informático, el BLATS. Este programa en sí lo que consiste es en barrer la base de datos en busca de secuencias particulares. Una búsqueda de homología es mediante la búsqueda de datos que contienen secuencias de ADN y proteínas, para lo cual va a determinar una o más secuencias de genes ortólogos. Ya. Los dominios proteicos. Se denomina dominios proteicos a las proteínas complejas que contienen regiones cuyas formas y funciones son específicas. Aquí las proteínas tienen la función de unirse a un dominio proteico y cada proteína va a contener un aminoácido para cada dominio. Ya, es posible que un número limitado de dominios proteicos se han mezclado y han evolucionado y así establecer la diversidad proteica en el organismo actual. La secuencia de un gen descrito se va a poder comparar mediante una base de datos de dominios proteicos ya conocidos, pero si la secuencia de un gen codifica 2 o más dominios proteicos cuya función ya ha sido establecida, la función de dicho dominio proteico aportará información relevante de una posible función de un nuevo gen. Ya. Tenemos la expresión de genes y micromatrices.
se puede determinar que la función de los genes proviene del momento y lugar en donde se expresa. Por lo tanto, el origen de las micromatrices han permitido estudiar de manera simultánea la expresión de miles de genes. Ya, las micromatrices se fundamentan en la hibridación de los ácidos nucleicos, en las que se utiliza fragmentos de ADN en sondas como ya conocido como sonda para encontrar las secuencias complementarias. Ya, para poder realizar esta secuenciación, primero lo que se hace es fijar en una sonda un soporte sólido con patrones, como patrón ordenado o de matriz, una serie de puntos, y una vez ya edificada la matriz, lo que se hace es, fijar numerosos fragmentos de ADN una vez que ya está edificada la matriz, se marca el ADN mensajero, el ADN complementario y el ADN que han sido extraídas de células experimentales con nucleótidos fluorescentes y se aplica la matriz. Ya, cualquiera de estas moléculas de ADN o ARN que son complementarias a las ondas de la matriz se hibridarán y emitirán fluorescencia que posteriormente puede ser evaluado por un equipo automatizado. Ya, el uso de los genes y las micromatrices, cuando se utilizan ADN complementarios, las micromatrices lo que van a hacer es aportar información relevante de miles de genes, de expresiones de genes. Lo que los investigadores utilizan esta información para estudiar los genes activos de un determinado tejido, la progresión de la enfermedad y el cambio de la expresión génica en los patrones, en los procesos biológicos. Un ejemplo de esto tenemos el cáncer de mama. El cáncer de mama va a afectar a la población femenina. El tratamiento que se le va a poder administrar a esta población va a ser dependiendo de la edad de la mujer, el tamaño del tumor y la progresión del cáncer a los ganglios vecinos. Ya, cuando el cáncer aún no se ha propagado, lo que va a hacer es iniciarse con un tratamiento de resección del tumor y radioterapia. Sin embargo, la posibilidad de que el cáncer reaparezca en mujeres en las cuales se les ha aplicado este tratamiento, existe la probabilidad de que el cáncer aparezca en mujeres en las cuales se le ha aplicado este tratamiento, por lo que se sugiere que se realice con un tratamiento agresivo en la detención inicial del cáncer. Ya, para poder explicar este ejemplo, lo que hicieron los investigadores fue examinar los patrones de metilación de 25,000 genes de tumores primarios de 78 mujeres, los cuales hicieron fue extraer, los cuales convirtieron el ADN. Porque tienes que hablar de las mujeres de células cancerosas y células no cancerosas primero. Sí, eso, ahí está. Ya, en las cuales, bueno, aquí tenemos las células cancerosas y las células no cancerosas. De las células cancerosas y las no cancerosas, lo que se hizo fue extraer el material genético, en este caso el ARN. Ya, y posteriormente este material genético va a ser marcado con nucleótidos fluorescentes. Las células cancerosas van a tener nucleótidos fluorescentes de color rojo y las células no cancerosas van a tener nucleótidos fluorescentes de color verde. Posteriormente. Espérate un ratito. Bueno, ahí primero lo que se hace es convertir el ARN mensajero en ADN complementario. Ya, sí. Y sí se marca el ADN complementario con los sí, con las bases fluorescentes, y después este ADN complementario se mezcla y se va al proceso de hibridación. Ya, una vez que en el proceso de hibridación se va a examinar la matriz punto por punto, y posteriormente se va a evaluar la fluorescencia en un microscopio de barrido, en los que los resultados fueron los siguientes. El color rojo va a expresar una sobreexpresión de un gen de las células cancerosas en relación con las células no cancerosas. El color verde lo que va a dar una subexpresión de un gen
en las células cancerosas con relación a las células no cancerosas, mientras que el color amarillo lo que va a hacer es equivalente a de ambos tipos de células, y el color, la ausencia de color, en este caso tendría que ser el negro. No va a haber expresión tanto de los genes, no va a haber expresión de genes en ninguno de los tipos de células. Ya, por lo que pudieron determinar al último que de 34 a 78 pacientes, el cáncer tuvo diseminación a otros tejidos, mientras que los 44 pacientes, las otras 44 pacientes no presentaron lo que es permanecieron sin cáncer de mama 5 años después del diagnóstico inicial. Sin embargo, los investigadores pudieron determinar la presencia de un subgrupo de 70 genes en los que indicaban si el cáncer podría presentar diseminación ulterior. Ya, bueno, ahí te falta nada más explicar lo que significan los resultados en la matriz, encima de la línea amarilla y debajo de la línea amarilla. Entonces, esa parte, no recuerdo bonito eso. Bueno, ahí nos mencionan, por ejemplo, claro que... Sí, a ver, Gerard. Ya, decía que prácticamente aquí, o sea, prácticamente la línea hacía distinción en que los tumores, prácticamente la micromatriz que está acá arriba, hacía referencia a que los tumores por encima de esta línea van a prevenir generalmente, van a venir en sí, es decir, son de los pacientes que permanecieron sin cáncer durante alrededor de menos de 5 años, mientras que la de acá abajo va a decir que vuelta aquí son prácticamente muestras de los pacientes, o sea, son pacientes que tuvieron cáncer y dentro de lo que son los 5 años, se diseminó. Se diseminó, ya. Y bueno, ustedes ven la diferencia, que obviamente las personas que no desarrollaron cáncer están en la línea de arriba, es porque tuvieron expresión de genes que no son genes cancerosos, por eso la mayor parte está de color verde. Entonces, si vemos acá abajo, es subexpresión de un gen, bueno, es en la verde, déjenme ver cómo le han puesto ahí ustedes, subexpresión de un gen. Allí vendría a ser, por ejemplo, los genes de color verde vendrían a ser los genes que se expresan en las células no cancerosas, mientras que lo que está marcado de color rojo son genes que se expresan solamente en células cancerosas. Entonces, si vemos en la línea de arriba, la mayor parte de la expresión de genes son de color verde, lo que significa que aquí los genes que mayormente se expresaron son genes que no se expresan en el cáncer. Por tanto, esos pacientes no van a desarrollar cáncer. Y en cambio, en los de abajo, vemos que la mayor parte de genes, si ven que hay bastantes puntos rojos, significa que son genes que expresan cáncer prácticamente. Sí, son los genes que causan cáncer. Entonces, si hay mayor expresión de genes que causan cáncer, entonces las personas que están en la parte de abajo son las personas que desarrollaron cáncer más prontamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mayor expresión de genes que causan cáncer, a diferencia de los que están arriba, que es la mayor expresión de genes que no causan cáncer. ¿Ya? Listo, eso sería. Ya sigan, o eso hasta ahí es todo. Ya, también se han podido examinar micromatrices a partir de la expresión de microRNA en cánceres humanos, en donde se pudo determinar que la expresión era anormal. La expresión anormal de microRNA se encontraba en tejido canceroso, dando como que podía contribuir a la progresión del cáncer. También demostraron que la expresión de microARN se asocia con resistencia de los tumores a la quimioterapia y radioterapia, en los que puede utilizarse para predecir la respuesta de algunos tratamientos, de algunos tumores al tratamiento oncológico. Ya, también hay micromatrices que pueden detectar genes específicos. Genes específicos, como son la detención de alelos específicos, CNE y proteínas particulares, pero no todas las células van a unir por igual, ya que estas pueden sobreestimar o subestimar la expresión de los genes específicos
y por lo tanto los resultados de las micromatrices se deben confirmar mediante otros métodos. Ya, en la expresión génica y secuencias indicadoras. Aquí los patrones de expresión génica también pueden determinarse visualmente determinando las secuencias indicadoras. Como este ejemplo tenemos que se clonan fragmentos genómicos en vectores BAT u otros vectores que sean capaces de alojar secuencias codificadoras y sus secuencias indicadoras. En la expresión del gen, lo que vamos a tener la región promotora, la región codificadora y la región terminadora. En la región codificadora lo que se va a hacer es reemplazar por una secuencia indicadora que va a codificar un producto fácil de observación. Esta secuencia indicadora se va a insertar al vector BAT, y posteriormente ya insertado al vector BAT, lo que va a hacer es insertarse ya al embrión o organismo transgénico. Ya, y la secuencia reguladora del gen clonado garantiza que se exprese en el momento y en el tejido en el organismo en el organismo transgénico. Y por último va a dar una proteína fluorescente de color verde que va a ser fácil de observar. Exactamente. Miren, se utiliza mucho, por ejemplo, lo de la expresión de genes y las secuencias indicadoras nos ayudan a saber cuándo un gen se va a expresar, porque es lo que se hace, ¿se acuerdan como veíamos en la transferencia génica, como en los genes se nos produjo, por ejemplo, la hormona del crecimiento, en donde se utilizó las partes del gen de la metalotianeína. Aquí vendría a ser lo mismo, ¿sí? Sino que en este caso, en vez de utilizar, por ejemplo, aquí se utiliza, claro, una secuencia indicadora, se estimula, por ejemplo, al gen de la metalotianeína con el cadmio, con el zinc, con los glucocorticoides, y finalmente la hormona del crecimiento se expresaba, y yo lo podía observar visualmente en el ratón el fenotipo, ¿no es cierto? Porque el ratón era más grande con respecto al ratón control. Entonces yo podía observar que en realidad hubo expresión de esa hormona del crecimiento. ¿Sí? En cambio, en este caso lo que se está haciendo es muy parecido, ¿no? Lo que se hace es simplemente ver cuándo se puede expresar un gen en qué circunstancias particulares, ¿sí? En cambio, aquí se estudiaría, por ejemplo, la región promotora, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se estimula la región promotora? ¿Cómo se hace que los factores de transcripción se unan a la región promotora para producir una proteína especial? Entonces, se estudia de esa manera las secuencias reguladoras o el promotor para saber cuándo se expresa o no una proteína, en qué tiempo, en qué etapa del desarrollo, en qué tejido y qué sustancias son las que estimulan la expresión de ese gen. ¿Sí? Entonces, una vez que ya se logró saber qué es lo que estimula la expresión de ese gen, pues entonces yo voy a tener una proteína de color, en este caso la proteína fluorescente verde, que me va a ayudar a saber si es que yo de alguna manera estimulé ese gen para que se exprese. Entonces, si yo tengo expresión de la proteína fluorescente verde, ya sé en qué condiciones ese gen se va a expresar, en qué condiciones específicas, sea de sustancias químicas, sea factores ambientales, hormonas o cualquier otro tipo, es lo que estimula a ese gen para que se exprese. ¿Sí? Ya, sigamos nomás, Jessica. Ya. Y por último, esta técnica se está aplicando para estudiar los patrones de expresión de genes que afectan la función cerebral. El proyecto de Gene Expression Nervous System Atlas, lo que se basa en reemplazar las regiones de codificación de cientos de genes por la secuencia indicadora GFP, cuya finalidad es observar sus patrones de expresión en ratones transgénicos y así producir un atlas de expresión génica en el cerebro del ratón. Este proyecto ya ha arrojado luz sobre las partes del cerebro donde se expresan varios genes que participan en los trastornos neurológicos hereditarios. Eso sería todo. Gracias. Bien, chicos, muchas gracias.
Ya, ahora el grupo de Thalía, Amy, Yuleidi y Jennifer. A ver, bueno, Thalía no está. A ver, Amy expuso un poco la vez pasada, Yuleidi también expuso. Jennifer, no sé qué tal estés con el internet. Ahí más o menos dicen, pero ya expongo. ¿Sí están viendo tal vez? Sí se ve. Ya. Ya, tenemos la genómica y la proteómica. Tenemos la mutagénesis en todo el genoma. Nos dice que el mejor método para determinar la función de los genes es examinando los fenotipos de diferentes organismos, los cuales tienen mutaciones. Ya. Nos dice que... Está muy arriba y no te veo, solo te veo. Tal vez sí. A ver, ya ahí un poco. Ya. Ya nos dice que tradicionalmente se han mapeado los genomas que codifican mutaciones naturales, y nos dice que estos genomas se han aislado y se han estudiado sus productos, pero sin embargo este método se veía limitado, ya que se veía limitado por el número de mutaciones naturales en el genoma, y también la dificultad de mapear los genes por la cantidad limitada de los marcadores cromosómicos. Ya. Ya, aquí nos dice que las mutaciones naturales aumentan, se las puede incrementar por la exposición a los agentes mutágenos, y nos dice que la exactitud del mapeo aumenta, ya que se dispone de marcadores moleculares mapeados. Ya. Existen dos métodos, como es la inducción aleatoria de mutaciones en todo el genoma y el mapeo con marcadores moleculares, los cuales estos dos métodos se van a combinar y se van a automatizar en un cribado de mutagénesis. Ya. En sí, los cribados de mutagénesis se utilizan para buscar todos los genes que afectan una función. Ya, por ejemplo, se han realizado cribados de mutagénesis en ratones, los cuales permiten identificar qué genes intervienen en la función cardiovascular. Y en el caso de que se encuentren estos genes en los ratones, se realiza búsquedas de homología para determinar si existen genes similares en los seres humanos, o también nos sirve para comprender mejor la patología cardíaca. Ya, nos dice que para realizar un
un cribado de mutagénesis, se realiza la inducción aleatoria de mutaciones en una población de organismos para crear nuevos fenotipos. Las mutaciones se producen. Las mutaciones se producen cuando un organismo está expuesto a radiaciones, agentes mutágenos o también a secuencias de elementos transponibles. Ya, por ejemplo, un cribado de mutagénesis, aquí en el pez cebra macho nos dice que en el pez cebra macho, este pez va a ser tratado con una sustancia química que es el etilmetilsulfonato, el cual va a producir lo que son mutaciones en los espermatozoides de este pez. Ya. Y nos dice que este pez macho tratado se va a aparear con el pez hembra de tipo silvestre. Y los descendientes y algunos de los descendientes van a ser peces heterocigotos, heterocigotos, los cuales tienen mutaciones que fue producido por la sustancia química como resultado de las mutaciones dominantes. En cuanto a las mutaciones recesivas, nos dice que estas mutaciones no se expresan en los descendientes, ya no se van a expresar en los descendientes, y nos dice que los peces normales se van a cruzar con un pez hembra de tipo silvestre, para de esta manera que se pueda revelar las mutaciones que son recesivas, para las mutaciones que son recesivas, y ya que estos peces se los van a someter lo que es a un cruzamiento retrógrado. Ya, en cuanto al pez de fenotipo variante como el que tenemos aquí, este pez se lo va a someter a nuevos experimentos de cruzamiento para verificar qué tipo, para verificar que cada fenotipo variante tiene una mutación en un solo cromosoma, pero este experimento en sí no nos sirve para decir en qué tipo de gen está la mutación, pero sin embargo para ello existen lo que son existen la clonación posicional para conocer en qué gen está la mutación. Ya, también nos dice que se han utilizado los cribados de mutagénesis para estudiar lo que son los genes que controlan el desarrollo. Ya, aquí nos dice que un grupo de genistas han desarrollado miles de mutaciones en el pez cebra, para conocer cómo los genes intervienen en el desarrollo, para de esta manera localizar el locus que tiene la mutación. Ya, en sí nos dice que el pez cebra, el pez cebra
se lo utiliza mucho en el laboratorio, ya que se reproduce rápidamente. Además, son fáciles de criar en el laboratorio y los embriones de este pez son transparentes, lo cual permite determinar con facilidad las deformaciones en el desarrollo. Ya, tenemos la genómica. Espérame un ratito, Jennifer. A ver, no sé, Jennifer, si estás nerviosa, qué sé yo, pero te trabas, no sé, expones muy lenta, no sé, algo raro está, pero no sé. Bueno, solamente quería pasarle un ratito al gráfico anterior. Voy a explicar una cosita nada más. Una vez que se hace, pues, la mutación, por ejemplo, en lo que son los peces cebra, por ejemplo, en la primera generación, en donde voy a tener los peces que van a ser, bueno, que no van a expresar en sí la enfermedad, porque a pesar de que tienen la mutación, no la expresan. Hay los peces que sí van, uno de los 4 peces, en donde vemos ese pez que está en la primera generación, en donde vemos el primer pez que está está punteado, a diferencia de los peces que están rayados, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace siempre es hacer cruzamiento a fin de que los 2 alelos pues finalmente tengan la mutación y el pez siempre exprese la enfermedad. Ahora luego de eso, bueno, no consta en el texto, pero luego de eso lo que falta, que es la parte más importante, es cómo se hace la clonación posicional. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, aislar el material genético de todos los peces que se ve el fenotipo, donde se nota lo que es la mutación. ¿Ya? ¿Qué se va a hacer? Pues obviamente secuenciación, que es lo que hemos venido viendo durante todo lo que es genómica y proteómica, porque lo que nos interesa conocer es cuál es la relación del fenotipo con el genotipo y qué función cumple un gen específico al momento de mutarlo. La única forma de saber qué función cumple un gen, primero que nada, es mutando ese gen para saber qué alteraciones hay en el fenotipo y así se puede conocer cuál es la función de ese gen. Entonces, primero que nada, se secuencia el ADN, ¿sí?, de lo que es el pez cebra, en este caso, del pez cebra de tipo silvestre. Entonces, una vez que ya está secuenciado el ADN del pez cebra tipo silvestre, se pueden hacer las mutaciones y se pueden hacer los cruces con los peces que tienen las mutaciones. Entonces, una vez que yo tengo ya aislados, por ejemplo, todos los peces que presentan la mutación, en donde yo veo el fenotipo, en este caso veo pues que el pez tiene punteado en vez de rayado, entonces lo que hago es secuenciar a ese pez que tiene ese fenotipo, ubicar en dónde está exactamente la mutación, comparar, ¿sí?, la secuencia genética con la secuencia genética del pez hembra de tipo silvestre, y una vez que ya tengo secuenciado pues la zona o qué gen específicamente ha sido mutado, hago corto ese gen y lo introduzco, por ejemplo, en un nuevo pez, ¿sí? Entonces hago una clonación posicional porque ya conozco, ¿sí?, cuál es la mutación específica en el gen, en el gen, ¿sí? Entonces, ahora ese gen lo voy a introducir en un pez, en un embrión, por ejemplo, antes de que sea adulto. En el embrión inserto, por ejemplo, ese gen para que se exprese y finalmente ir conociendo cuáles son las variantes. Porque en la mutación, lamentablemente, yo lo que hago es introducir, por ejemplo, un gen, digamos, un agente químico, un elemento transponible, pero yo no sé qué genes son los que se van a mutar dentro de esa especie, ¿sí? Entonces, yo tengo primero que nada secuenciar el genoma de la especie de tipo silvestre para luego poder compararlo. Entonces, no solamente se van a mutar un gen, sino que se pueden mutar 4 o 5 genes, pueden verse afectados. Entonces, de todos los genes que han sido mutados,
Entonces, lo que yo quiero, en este caso, lo que les interesa estudiar es cuáles son los genes que intervienen, por ejemplo, ¿en qué era, Jennifer? En algo del cardíaco, algo así era, no recuerdo muy bien. Función cardiovascular, pero esa dicen eran los ratones. Ya, bueno, en ese caso, bueno, eso es para el ejemplo más que nada, ¿ya? Entonces, se quiere buscar, por ejemplo, una mutación, por ejemplo, en el corazón, por ejemplo, y finalmente se contrasta, por ejemplo, con el gen de los humanos. Entonces, yo voy a ver, por ejemplo, voy a estudiar cuáles son los genes que han sido mutados con la sustancia que yo utilicé. Y entonces, por ejemplo, un gen que ya puede estar caracterizado, lo dejo de lado, ¿sí? Porque ese gen yo ya conozco la función. Veo otro gen que se haya mutado, que también ya haya sido caracterizado, ya se conoce la función, pero puede haber otro gen, ¿sí? Cuya función es desconocida. Entonces, ese gen que ha sido mutado lo voy a introducir ahora sí en un embrión de pez para ver qué se afecta fenotípicamente ya en el pez adulto, ¿sí? Entonces se utiliza, como vemos, mucho estos peces porque realmente son peces transparentes, crecen bastante rápido. Yo puedo obtener resultados inmediatamente, entonces se hace estos estudios en los peces, justamente se utiliza como un organismo modelo porque puedo obtener resultados inmediatamente una vez que hago las mutaciones. Y así es como se hace lo que es la clonación posicional. Sí, entonces una vez que yo ya sé qué gen es el que se mutó, que me toca hacer secuenciación, en realidad es un proceso bastante largo, ¿no? Entonces tengo que hacer secuenciación, hacer una homología de secuencias, comparar con el gen mutado con los dos genes del tipo silvestre, ahora sí hacer una extracción de ADN, cortar con enzimas de restricción, colocar, por ejemplo, lo que vimos en clonación, ¿se acuerdan? Unos adaptadores para que finalmente ese gen se pueda introducir en el vector. Ahora el vector lo voy a introducir en un embrión y el embrión va a poder expresar ese gen mutado y yo voy a saber fenotípicamente qué es lo que se afecta y qué función cumple ese gen mutado que antes era desconocido y ahora lo estoy estudiando, ¿sí? Entonces, luego de eso, en cambio, por ejemplo, se trata de utilizar, por ejemplo, técnicas a fin de, por ejemplo, si el gen está mutado y me produce una proteína aberrante, una proteína quimérica, entonces lo que yo trato es de inhibir, por ejemplo, las funciones, así como veíamos en las otras especies. ¿Se acuerdan que se pone, por ejemplo, el inhibidor de desacetilasa y la función en el ratón, por ejemplo, en la memoria del ratón, se restablecía, por ejemplo? Entonces, lo mismo hacen acá. Entonces, por ejemplo, tratan de inhibir la función, por ejemplo, de ese gen que está mutado para ver si es que el pez recupera su función. Y así sucesivamente eso vendría a ser pues una clonación posicional, ¿no? Entonces, yo introduzco en la posición correcta dentro del pez el gen que está mutado para ver cuál es el fenotipo de ese gen mutado, qué expresa y qué es lo que le ocurre al pez. Ya, esa parte en realidad no está explicada en el texto, porque como ustedes ven aquí debajo, al final en las flechas, dice, sí, seguimos con el cruzamiento y clonación posicional adicional, ¿sí? Cruzamiento y clonación posicional adicionales, porque se sigue haciendo eso hasta finalmente encontrar el gen afectado, el gen que yo quiero estudiar, el gen que está mutado, que ese gen mutado se exprese, ver el fenotipo y así yo voy a conocer cuál es la función del gen que no está mutado. Entonces, siempre se estudia la función de los genes mutándolos, ¿sí? Para saber, entonces, se va a expresar en el fenotipo, va a haber una alteración en la expresión del fenotipo y así es como yo sé qué función cumple un determinado gen. Ya que expresa, si es que expresa una proteína aberrante o no se expresa, se inhibe la expresión, todo eso se va a ir viendo en el transcurso a medida que en este caso pues el pez se vuelve adulto. Y no sé si les queda claro esto. Ya. Tenemos la genómica comparada, estudia cómo evolucionan los genomas. Nos dice que los proyectos de secuenciación nos van a aportar información detallada del contenido y de la organización de los genes en las diferentes especies y también incluso en los diferentes miembros de
de una misma especie. Esto nos sirve para determinar cómo funcionan los genes y cómo evolucionan los genomas. Ya, la genómica comparada es el campo de la genética que permite comparar las similitudes y las diferencias, tanto en el contenido, en la función y en la organización de los genes, y también entre los genomas de organismos. Ya, tenemos los genomas de procariontes. Hasta la actualidad se han secuenciado más de 2.000 genes de procariontes que tienen un solo cromosoma circular. Ya, pero existe excepciones como por ejemplo es el Vibrio cholerae, que es una bacteria que produce cólera, y nos dice que esta bacteria tiene 2 cromosomas circulares, y en cambio la bacteria Borrelia burgdorferi, esta tiene un cromosoma lineal grande y tiene 21 cromosomas más pequeños. Ya, tenemos el tamaño del genoma y número de genes. La cantidad total de ADN que se encuentran en los genomas de los procariontes van a variar. Nos dice que en la Archaea nanoarchaeum equitans, nos dice que esta archaea tiene un genoma de 490.885 pares de bases, y en cambio la bacteria Brachyrhizobium japonicum tiene un genoma de 9.105.828 pares de bases. ¿Qué dijiste? ¿Archaca? ¿Archaca? Dicen, creo que es el el género arquea. No me dejan hablar, ahí está, habla ya Jennifer. Arquea, o archea por último. Arquea, que es como, eso ya deben haber visto, hombre, en biología. Lo de las bacterias, en que se dividen las bacterias, las arqueobacterias, las cosas, y que me vengan con archaca, no, ya las voy a ahorcar, te voy a ahorcar, Jenny. A ver, perdón, ya. Nos dice que el tamaño del genoma de estos organismos parecen ser grandes, pero al compararlos con organismos eucariontes, el tamaño de los organismos eucariontes tienen más ADN, es decir, los cuales varían de unos pocos millones a cientos de miles de millones. Ya, nos dice que la bacteria Escherichia coli tiene un genoma de 4.6 millones de pares de bases. Ya. Y nos dice que las cepas de la bacteria Escherichia coli, las diferentes cepas de la bacteria Escherichia coli también van a variar en el tamaño del genoma. Más o menos varía de 1 millón de pares de bases. Ya, tenemos que en procariontes la cantidad de los genes varía de 1.000 a 2.000 genes, y en algunas especies va a variar de 6.700, y otras solo varía de 480 genes. La densidad de los genes va a ser constante en todas las especies, con un promedio de un gen por 1.000 pares de bases.
Es decir, que los procariontes con genomas más grandes van a tener más genes, nos dice que aún no se ha determinado qué factores evolutivos determinan el tamaño de los genes de los procariontes, pero sin embargo nos dice que el tiempo que requiere una división celular es prolongada en organismos que tienen genomas más grandes, ya que la replicación del ADN tiene que darse antes de que ocurra la división celular. Ya. Los procariontes que tienen genomas más pequeños, estos organismos van a vivir en ambientes restringidos, como bacterias que van a vivir en el interior de organismos, los cuales estas bacterias van a tomar el ambiente y las funciones metabólicas del huésped, lo cual estas bacterias en sí no van a desarrollar muchos genes. Ya. En cambio, las bacterias con genomas más grandes, estas viven en ambientes muy complejos y variantes, como por ejemplo, los nódulos de las raíces de las plantas y también el suelo, donde estas bacterias van solo a utilizar genes que se necesitan en sí de forma ocasional. Ya. En cuanto a los organismos que viven en complejos, en ambientes complejos, nos dice que en cuanto a los organismos que viven en ambientes complejos, y estos ambientes tienen lo que son recursos abundantes, hace que no exista una división rápida celular, lo que favorece que los genomas en sí sean más pequeños. Ya, un ejemplo de una bacteria que tiene un genoma grande es la bacteria Streptomyces coeliocolor, la cual tiene un genoma de 8.677.507 pares de bases. Nos dice que esta bacteria se la denomina como bacteria de los Boyd Scott, la cual contiene una diversidad de genes. Ya, los genes que están presentes en estas bacterias tienen la función de codificar funciones genéticas como es la replicación, la transcripción y la traducción. En cambio, otros genes de la misma bacteria tienen la capacidad de degradar los hidratos de carbono para de esta manera poder alimentarse de la materia que está descompuesta. Ya, nos dice que el genoma grande, los genomas grandes tienen una gran cantidad de genes, lo cual es beneficioso en el ambiente complejo en los cuales estas bacterias en sí habitan. Ya, tenemos la transferencia genética horizontal. Ya, aquí nos dice que las bacterias tienen una serie de mecanismos, los cuales hacen que el ADN puedan perder, nos dice que las bacterias tienen una serie de mecanismos donde el ADN puede perderse por deleción simple.
Es decir, tenemos en un cromosoma, se va a perder un segmento del cromosoma y se va a quedar como un espacio vacío y por ende un brazo más corto. O también el ADN puede ganarse a través de la duplicación de genes, donde en un cromosoma este segmento se va a copiar a continuación del segmento original, dando un brazo más largo. Y también el ADN puede ganarse a través de la inserción de los elementos transponibles, ya, donde este segmento del cromosoma se va a ubicar, en otro cromosoma, más o menos como una acción de cortar y pegar. Ya. Aquí también nos dice que el ADN se gana a través de la transferencia genética horizontal. Ya, donde nos dice que las especies de las especies bacterianas tienen una relación estrecha como no pueden tenerla, las cuales estas bacterias van a intercambiar información, ya sea al captar ADN bacteriano del ambiente, como por ejemplo tenemos aquí dos bacterias, tenemos una bacteria donadora y una bacteria receptora. Ya aquí va a ocurrir una transferencia, ya que esta bacteria donadora va a donar su ADN y en sí las dos bacterias ya se van a convertir lo que son en bacterias donadoras. Ya, también este intercambio de información se puede dar por el intercambio de plásmidos o también por vectores virales. Ya. Tenemos la función de genes procariontes. Ya, la función de los genes procariontes se puede asignar una función a la mitad de los genes y nos dice que un cuarto de los genes van a ser desconocidos ya que no tienen una similitud, de una secuencia específica con otros genes de otras bacterias. Ya, pero en cambio existen genes que codifican funciones genéticas como la transcripción y la traducción, los cuales estos genes sí van a ser similares a otros genes de otras bacterias. Ya, nos dice que en cuanto a los organismos eucariontes, nos dice que la cantidad de genes va a ser mayor y también que estos genes van a variar mucho, ya que van a cumplir funciones diferentes, como por ejemplo en la biosíntesis, el metabolismo de la energía y en las funciones reguladoras. Ya. Tenemos el genoma de eucariontes. Aquí se han secuenciado más de 150 eucariontes, los cuales comprenden una serie de hongos, protistas, también insectos y casi 30 especies de plantas y numerosos vertebrados. Ya, los eucariontes que han sido secuenciados son la papaya, el maíz, el arroz, el gusano de seda, los perros, también los ratones, los chimpancés y el humano. Y también se han secuenciado ya lo que son genomas de los animales extintos como el mamut lanudo y también los neandertal. Ya.
Bueno, en sí, nos dice que ya se han secuenciado los genomas de todos estos organismos, pero sin embargo, muchas de las secuencias finales ensambladas contienen hiatos y puede que no se hayan secuenciado por completo lo que son las regiones de la heterocromatina. Por lo tanto, nos dice que el tamaño del genoma son estimaciones y que también el número de pares de bases van a variar en una especie y también el número de genes que están contenidos en el genoma también van a variar. Ya tenemos el tamaño del genoma y número de genes. Ya, tenemos que los organismos eucariontes poseen un genoma más grande que los procariontes. También nos dice que los organismos multicelulares también contienen más ADN que los organismos unicelulares, como por ejemplo las levaduras. Ya, pero sin embargo nos dice que no existe una relación estrecha entre el tamaño y la complejidad, como por ejemplo tenemos el mosquito Anopheles gambiae y la mosca de la fruta, los cuales estos dos moscos tienen en sí una complejidad similar en cuanto a la estructura. Ya, pero en cuanto al tamaño del genoma, el mosquito tiene un 60% más de ADN que la mosca de la fruta. Ya. Ya tenemos que tenemos que el número de genes de los eucariontes multicelulares también van a ser mayores a los unicelulares. Y también que los organismos eucariontes van a tener más genes que los procariontes, pero a excepción de una bacteria que tiene un tamaño grande y por ende va a tener más genes comparado con una levadura. Ya. Nos dice que el número de genes no tiene una relación estrecha con la complejidad del fenotipo. Por ejemplo, el pez globo nos dice que tiene la 10ª parte de la cantidad del ADN humano o de los ratones, pero sin embargo tiene el mismo número de genes. Ya. Tenemos las duplicaciones segmentarias y familias multigénicas. Ya. Nos dice que muchos de los genomas eucariontes están repletos de duplicaciones cromosómicas, en especial los organismos multicelulares. Ya, las duplicaciones cromosómicas son regiones que tienen más de 1000 pares de bases con una secuencia idéntica. En la mayoría de las duplicaciones segmentarias existen duplicaciones intracromosómicas intercromosómicas. Las duplicaciones intracromosómicas van a tener 2 copias, las cuales van a estar contenidos en un mismo cromosoma. En cuanto en la intercromosómica, van a existir 2 copias, como tenemos aquí, pero en diferentes cromosomas. Ya, tenemos las duplicaciones segmentarias y familias multigénicas. Una familia multigénica son un grupo de genes que aparecieron a través de la evolución repetida de un gen ancestral. Por ejemplo, la familia de la globina nos dice que está formada por 13 genes que codifican moléculas similares a la globina y producen lo que son proteínas que transportan oxígeno. Perdón, Lice, no le escucho. Le escucho trabado, Lice. Se interrumpe.
Sigue nomás, Jenny. Ya. En cuanto a las familias multigénicas olfativas, estas en cambio están formadas por miles de genes, los cuales estos genes codifican moléculas receptoras olfativas, las cuales son utilizados en el sentido del olfato. Pero no hay solamente que dijiste que está formada por miles de genes, no. Sí, la parte, las moléculas receptoras olfativas están formadas por 1000 genes y eso se cree que sirve para obviamente distinguir como por ejemplo los diferentes olores, ¿no? O algo así. ¿Ya? Ya tenemos el ADN no codificante. Nos dice que el 1.5% del genoma humano codifica los aminoácidos de las proteínas, pero el ADN restante va a ser ADN no codificante. Ya, algunas investigaciones sugieren que esta parte del ADN, que es el no codificante, no cumple con ninguna función, pero sin embargo se han hecho estudios donde han creado ratones modificados genéticamente, a los cuales se les va a eliminar una región cromosómica sin genes, lo cual es denominado como desierto genómico. Ya, nos dice que unos grupos de ratones carecen o se les quitó un desierto genómico y en el cromosoma 3. Desierto génico, no genómico, ya, génico. Ya, entonces nos dice que estos ratones se les quitó, carecen de un desierto génico, el cual del cromosoma 9, y en cambio a otro grupo de ratones también carecen del desierto génico del cromosoma 19, y como resultado se obtuvo que los ratones sin el desierto, que no tienen el desierto génico, son ratones saludables, lo cual se concluyó que el ADN no codificante no tiene ninguna función. Ya, pero en cambio otro grupo de investigadores dijo que sí, que ADN sí cumple con una función. Cumple con funciones como, por ejemplo, a un grupo de ratones se les sometió igualmente a un estudio donde se le quitó lo que es el desierto génico se les quitó el desierto génico del cromosoma 9, lo cual se determinó que este desierto génico cumple con funciones de arteriopatía coronaria. Ya, en el año 2002 se inició el proyecto Enciclopedia de Elementos del ADN, en el cual esto se le hizo con el fin para determinar si el ADN no codificante cumple con alguna función específica, y lo cual en este proyecto se concluyó que el 80% del genoma está involucrado con una función específica. Una función. Ya tenemos los elementos transponibles. El genoma de los organismos nos dice que está repleto de secuencias altamente repetidas, ya, y nos dice que el grado de estas secuencias son mayores en los organismos multicelulares, y estas secuencias son derivados de la transposición.
el 45% del ADN se deriva de los elementos transponibles y muchos de los cuales son defectuosos. Ya tenemos la diversidad proteica. Los vertebrados tienen mayor diversidad proteica que los invertebrados. Y para medir la diversidad proteica se cuenta el número de dominios proteicos que son parte característica de las proteínas que se asocian con una función. Ya, aquí nos dice que los animales vertebrados no cuentan con una cantidad suficiente de dominios proteicos como los invertebrados. Tenemos que los vertebrados se van a ensamblar se ensamblan en combinaciones, lo cual les dan origen a más tipos de proteínas. Ya, hasta ahí ya terminaron. Ya, listo, muchas gracias. Ya. Bueno, chicos, creo que lo vamos a dejar hasta ahí en vista de que, bueno, todavía tenemos varios y como, bueno, no tuvimos prácticas, discúlpenme por eso, pero estamos a tiempo y terminamos todavía en marzo y ya nos faltan unas pocas clases, solamente terminar lo que es proteómica, luego vemos lo que es un poco de bioinformática, pero en esa clase no me demoro ni 20 minutos y de ahí hacemos los ejercicios del BLAST y del Peak Primer, que lo haremos en conjunto con ustedes en clases, y luego solo nos falta el documento de biología molecular. Bueno, eso les voy a mandar por grupos, ¿sí? Para ver cómo podemos hacer este trabajo, que todavía sería para dentro de unas 2 semanas, me imagino yo. Entonces les voy a mandar a investigar, no sé si artículos científicos o algún documento en donde, bueno, y como nunca los he sacado pronto, durante todo el ciclo nunca los he sacado pronto para que vayan en serio a descansar, y yo también, porque también tengo tutorías después. Entonces, me gustaría, por ejemplo, que, bueno, déjenme ver en el sílabo cómo es el tema, creo que es biología celular y molecular y su implicación en la salud. Eso, así es el tema, ya me acordé. Biología celular y molecular y su implicación en la salud humana. ¿Sí? Entonces, me gustaría que averigüen, bueno, en esos temas, lo que ustedes más o menos me gustaría que busquen es, por ejemplo, todas las técnicas que hemos visto, por ejemplo, en biología molecular, o si es que hay nuevas. Bueno, obviamente hay nuevas, ¿no? Si es que hay nuevas, porque hay un montón de técnicas nuevas que han aparecido durante estos últimos años, ya, pero cómo se asocia, por ejemplo, la biología molecular con lo que es la salud humana. Entonces, un trabajo que quiero que hagan, por favor, en grupo. Voy a asignar ahorita mismo los grupos, nuevos grupos, ¿sí? Para ese trabajo, ¿sí? Entonces eso ustedes, cada grupo lo va a exponer, van a hacer, ¿cuántos grupos salen de ustedes? Son 4 siempre, 5 grupos. 5 grupos. Entonces sería 5 grupos de 4 estudiantes. Ya yo les voy a asignar este rato. A ver, voy a ir apuntando. A ver, primero Maleni. Con Luisa. Espérenme para ir marcando con azul y ver esto como no sale. Ya, y ese trabajo sería ya que lo entreguen de aquí para dentro de 2 semanas, es decir, para... nosotros tenemos clases ¿hasta cuándo? Exactamente, porque a ver, nosotros... Marzo, Lizzie, más o menos hasta la segunda semana de marzo, creo que es segunda o tercera. Ya, entonces yo creo que estaría bien porque mañana jueves terminamos con lo que es genómica y proteómica. El miércoles de la siguiente semana vemos lo de bioinformática. El jueves vemos la práctica que vendría a ser PCR y el 3, sí, para el miércoles 3 de febrero, ¿sí? Entonces ahí podemos analizar un documento o 2 documentos y así sucesivamente, ¿sí? Entonces para el miércoles 3 de febrero ustedes van a hacer esto. ¡Ay, vi qué bruto y me estoy olvidando! Y no me hacen acuerdo ustedes. A ver, el trabajo que les mandé a hacer.
antes de olvidarme, que hasta ahí paremos y eso de veras también me estaba acordando. Ya tenían que entregar el trabajo de mapas, del mapa físico que les mandé a hacer para hoy. Y dijimos que para hoy día. Para mañana no Para era mañana Lizzie. está Lisa. Para mañana está, a ver. Ajá. Y Sí, dicen que para apenas mañana. puse en el leva. A ver, bueno, pero bueno, o sea, para mañana que lo suban al trabajo, pero de ahí mañana lo socializamos. Ya, eso me estoy olvidando. Mañana lo socializamos y ahí por ahí uno que otro ¿cómo se llama? Me van explicando. A ver, entonces, a ver, voy a ir. Entonces, Maleni con Luisa, con Amy y con Jimena. A ver, Maleni, Luisa, Amy y Jimena. ¿Ya? Ese trabajo, bueno, o sea, va a ser para el 3 de febrero, pero sí me gustaría que por lo menos para el día viernes, para yo revisar el fin de semana, para el día viernes, o sea, ya esté subido el trabajo en el ER, ¿sí? Aunque creo, sí, para el día viernes ya esté subido el trabajo en el ER, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando pues los trabajos que vayan subiendo para irlos viendo. Ya, ahora sí, a ver, You Lady, otro grupo. You Lady con Dora. Ya. Con Jessica. Y Oscar. Ya. Otro grupo. Jordan. Jordan con Damaris. Nailea. Y Kelly Jiménez. Ya, otro grupo, Carla. Kerly Poman. Galo y Talía. Así sí estamos. ¿Quién me falta? A ver, Priscila. Yo le hice falta. Aquí me faltó marcar. Galo también que ya está. Ya, y otro grupo está. Entonces, Jennifer. A Jennifer no la nombré todavía, ¿no? No, ya. Gerald. Janela. Y Priscila. ¿Ya? Esos serían los grupos, ¿sí? Entonces, cada grupo va a consultar sobre biología celular y molecular y su implicación en la salud humana. Entonces, pueden buscar, por ejemplo, varios temas, pueden buscar en uno solo que haya, qué sé yo, varios temas, haya PCR, ARN interferencia, terapia génica, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero algo que sea con la implicación en la salud humana y que nosotros lo podemos aplicar obviamente en el laboratorio clínico o en los laboratorios de diagnóstico o en los laboratorios de investigación, ¿sí? Entonces, me gustaría que me envíen los trabajos
Eso sí me envían al correo electrónico, ¿sí? El trabajo, pero el original, ¿ya? Y el otro, pues el que ustedes van a hacer, eso me gustaría, por ejemplo, los trabajos que van a hacer, lo van a hacer con gráficos porque ahorita ustedes ya saben muchas cosas sobre lo que es biología molecular, sobre lo que es genética. Entonces, el trabajo que ustedes van a investigar lo van a hacer en diapositivas, pero graficar. Yo creo que, bueno, sí es muy poquito tiempo para el 3 de febrero. Podemos dejar para el 10 de febrero mejor, ¿ya? Para que no sea muy poco tiempo, porque hasta que busquen y todo eso sí se demoran un poquito, ¿ya? Un trabajo que les guste y que para ustedes, pues obviamente, bueno, se les haga fácil graficar y todo eso, ¿sí? Entonces, todos los temas, entonces el documento original me lo envían al correo electrónico hasta el documento original, ¿sí? Eso sí me lo tienen que enviar hasta el 3 de febrero, ¿sí? El que ya escogieron. Si lo tienen antes, pues mucho mejor, ¿ya? Si es que lo buscan antes, me lo envían antes, pero máximo hasta el 3 de febrero para yo poder leer los documentos, ¿sí? El documento original. Ya, hasta el 3 de febrero. Y de ahí para la exposición y todo eso, ustedes deben graficar, ¿sí? En las diapositivas y ese va a ser su trabajo, ¿sí? Entonces, las diapositivas son lo que van a subir al EVA como trabajo de esto, ¿sí? Los gráficos subidos en diapositivas que lo van a explicar durante la clase y que represente pues lo que es la biología celular y molecular, ¿sí? Cómo se utiliza eso en lo que es la salud humana, ¿sí? Eso. Entonces, los gráficos obviamente tienen que ser todo lo que hemos visto sobre biología molecular, entonces, y representado en gráficos que ya lo han venido haciendo y ya, para ustedes ya es un poquito más fácil hacerlo, ¿sí? A mí me gusta con gráficos porque realmente se entiende mucho más y todo eso. Procuren que los gráficos, o sea, que el gráfico abre por sí solo, no escribir tantas letras porque en las diapositivas no se ven muy bien las letras y la idea de una diapositiva obviamente es que se observe muy bien el gráfico, las letras también tienen que ser grandes y claras y que se observe bien, así que los gráficos tienen que ir en función, o sea, explicando lo que reemplazando prácticamente las palabras, una que otra etiqueta en el gráfico, pero que en definitivas cuentas me explique lo que se quiere decir en palabras. Ya, no sé si tienen alguna duda respecto a esto. Ya chicos, entonces, si no tienen ninguna pregunta, creo que eso sería todo por el día de hoy y nos veríamos entonces el día de mañana para continuar con las exposiciones. Mañana, si es que avanzo a hacer hoy día preguntas, sino que como hoy día yo ya en la tarde empiezo el curso y es toda la tarde, realmente no sé si avance a hacer preguntas para el día de mañana sobre la clase de hoy, ¿sí? Para hacerles en el Telegram, para tomarles a todos o si no mañana pues individualmente voy preguntando a cada uno de ustedes la clase que vimos el día de hoy, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a la clase que vimos hoy o respecto al trabajo que tienen que entregar el 10 de febrero. ¿No? Ya chicos. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Gracias por venir a clases. Nos vemos entonces el día de mañana. Gracias, Lice. Gracias, Lilian. Gracias, Licia, hasta mañana.